Amados hermanos, hermanas, amigos, todos los que nos ven por medio de esta plataforma, que el Señor les bendiga a todos ustedes, bendiga sus hogares, bendiga sus familias. Este es el último día del mes de febrero, 28 de febrero. Ya comenzamos con uno de los meses más difíciles del año, que es el mes de marzo. Esperando que el Señor también siempre siga permaneciendo con nosotros en su fidelidad, que es eterna para nosotros, es para siempre. Yo quiero en este momento pedir al Señor que esté con nosotros, con cada uno de ustedes en sus hogares, y que pueda abrir el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos aquilatar lo que Él tiene para este día. Así es que vamos a orar y darle gracias, Señor, te damos por este nuevo día que nos das, por tu bendición, por tu compañía, Señor, que es permanente. Es tu promesa que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre bendito, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y te glorificamos porque solamente tú eres digno de toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Solamente tú, Señor, eres único y suficiente en nuestras vidas. Y venimos en este día, Señor, a adorarte, a glorificarte a ti y a escuchar de tu palabra, Señor, lo que tú tengas para nosotros en este día. Bendícenos con tu presencia y que la gracia de tu Espíritu Santo sea en este momento aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer para ustedes el Salmo 8. El Salmo 8 nos habla a nosotros de la gloria de Dios y la honra del hombre. Y dice así este salmo. Es un precioso salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Adoramos a nuestro Señor con este precioso himno de adoración.
Quiero que vayamos allí al Evangelio según San Juan, al capítulo 9. Tenemos aquí, en este texto, la situación de un hombre ciego de nacimiento y su paso por la sinagoga a la expulsión. No voy a leer todo el texto porque son 38 versículos, pero sí, usted lo lee tranquilamente en su hogar. Yo quiero hacerle a ustedes un resumen del acontecimiento de este hombre. Y dice en el versículo 1, al pasar Jesús venía con sus discípulos, vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le hicieron algunas preguntas y el Señor se acercó a este ciego y escupió en tierra, dice el texto, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le hayan visto que era ciego decían, ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Y él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no sé. Lo llevaron ante los fariseos, los doctores de la ley, al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando nuestro Señor Jesucristo había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces le preguntaron al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, así que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Sus padres tenían miedo de que lo expulsaran a ellos también de la sinagoga, porque ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Entonces los padres dijeron, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Él es responsable. Entonces volvieron a llamar al ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le dijo, ya pues, ya se lo he dicho ya varias veces y ustedes no quieren oír. ¿Y por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso ustedes quieren hacerse sus discípulos? Allí le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces le respondió el hombre y les dijo, pues aquí está lo maravilloso, que vosotros los doctores de la ley, vosotros los que sois los fariseos, los sacerdotes, no sepan de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Aquí nuevamente entra en escena nuestro Señor Jesucristo. Oyó que le habían expulsado y lo buscó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. El que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Este mensaje le he titulado: no es fácil ser cristiano. O tal vez volverse cristiano es muy sencillo. Solo requiere abrirle el corazón a Jesús y entregarle la vida. Pero lo difícil es permanecer cristiano. Cuando un bebé está en el vientre de la madre, recibe de ella todos los elementos necesarios para la vida. Y aún al nacer, su vida sigue un proceso natural. Nacer es relativamente fácil. Lo difícil es sobrevivir. Millones de niños mueren en el mundo en los primeros meses de vida, por desnutrición, por enfermedades y flagelos de todo tipo, que ciegan la vida de estas indefensas criaturas. En la vida cristiana sucede lo mismo. Al comienzo mismo, después de nacer en Cristo, vienen las luchas y las presiones de adentro y de afuera. El ciego de nuestra historia creyó a Jesús sin verle y le obedeció. Fue al estanque de Siloé, se lavó y volvió viendo. Hasta ahí no hubo mayores problemas. Las dificultades surgieron después. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Y cualquier ser humano se siente mal cuando es rechazado, cuando es expulsado de algún grupo humano. Yo te quiero preguntar, ¿has aceptado tú a Jesús y quieres andar en sus caminos? Prepárate para los problemas. Seguir a Jesús nunca fue fácil. Él mismo comparó su camino con una vía estrecha. Muchos parientes, amigos y seres queridos no estarán de acuerdo con la decisión que has tomado. Si se limitasen a eso, tal vez no sería problema. Pero algunos de ellos lucharán y harán todo lo posible para desanimarte. Se reirán de ti, se burlarán de tu ingenuidad. Y otros hasta te perseguirán y te expulsarán del hogar o del núcleo social al que perteneces. El enemigo es muy astuto y ciega completamente a las personas. Conocí a una señora que decía a su hija: prefiero verte a ti transformada en una drogadicta o prostituta que verte convertida en una creyente. ¿Cómo puede un ser humano pensar una cosa así? Hermanos y hermanas, el cuadro que les estoy presentando es una realidad. Conozco a jóvenes que fueron expulsados del hogar paterno por causa de su fe en Cristo. Y también conozco a esposas abandonadas por los maridos por causa de sus principios cristianos. Y conozco también padres cuyos hijos los ponen en ridículo por causa de la fe que ellos tienen en Jesús. Usted debe conocer muchas de estas historias también. En los tiempos de Cristo tampoco era fácil seguirlo. ¿Quiénes lo seguían?
personas que vivían al margen de la sociedad, prostitutas, ladrones, gente humilde, gente que en esta tierra solo podía tener esperanzas muy débiles de felicidad. También en aquellos tiempos había gente culta, rica y de influencia, que se sentía atraída por Jesús, pero lo seguían de lejos, sin duda tratando de pasar siempre desapercibidos. Porque el que quiera seguir a Jesús tiene que pagar un precio de fidelidad. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos fueron perseguidos sin piedad. La mayoría de ellos murió resultado de su fidelidad a Jesús. La tradición nos cuenta que Pedro fue crucificado cabeza abajo. San Juan también fue duramente martirizado. Como milagrosamente salió con vida, lo llevaron a la isla de Patmos. Y allí lo encontramos nosotros escribiendo el libro de Apocalipsis. En el segundo siglo continuó también la persecución. A Diocleciano, un emperador romano, se le atribuye el haber iluminado los jardines de su palacio con antorchas vivientes, que eran cristianos cubiertos de brea. Quien vaya hoy a Roma podrá ver todavía el circo romano, donde los cristianos eran despedazados por los leones a causa de su fe. Pero todo esto, en vez de hacer que el cristianismo desapareciese, contribuyó más bien para que la fe cristiana se expandiese por todos los rincones del planeta. Debemos recordar que las mayores luchas que el cristiano ha de enfrentar no son las que proceden de las presiones externas. Al contrario, parece que cuanto más otras personas combaten nuestra fe, tanto más afirmamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos, los mayores enemigos son internos. Están dentro de nosotros, escondidos, a veces en el mundo inconsciente, listos para saltar y destruirnos de adentro hacia afuera. Pero Jesús nos dio la clave de la victoria cuando le preguntó al hombre que había recuperado la visión después que él fue expulsado de la sinagoga. Él le dice ahí en Juan 9:35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ese creer no es un creer teórico, filosófico, propio de la cultura helenística que dominaba en el tiempo de Jesús. Para los griegos, el conocimiento era apenas un asunto de aquello que entra en la cabeza. Me explico. Para que el griego dijera que conocía una flor, iba a la biblioteca, estudiaba todo aquello que había sido escrito con relación a la flor, tipos, funciones, procesos, colores, variedades, etc. Después de haber estudiado absolutamente todo, el griego decía, ahora conozco la flor. Pero el creer de Jesús no es como el creer de los griegos. El creer del cristianismo, además de la teoría, tiene otra dimensión. Tiene una dimensión más, que es la experiencia. En el creer de Jesús, para que alguien dijese que conocía la flor, además de estudiar en las enciclopedias todo lo que decían, debía de ir al campo y observar la flor. Debía tocarla, olerla, sentirla, y solo entonces podría decir, conozco la flor. Cuando Jesús le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, estaba hablando de una creencia experimental, no meramente teológica. ¿Y cuál es la diferencia? El apóstol Santiago lo explica mejor. Allí en Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú
tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, el conocimiento teórico cambia solamente los conceptos de la mente, pero no transforma la vida. Es fácil aceptar lo que Jesús dice, pero es difícil vivir sus enseñanzas. El creer de Jesús es la combinación perfecta de la teoría y de la experiencia. Allí en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo dijo: perdonad a vuestros enemigos. Y cuando estaba siendo levantado en la cruz, casi muriendo, vivió hasta el final la teoría del amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los grandes peligros del cristianismo es dejarse dominar por la creencia diabólica, intelectual, romántica, pero inoperante de la tradición. Jesús nos muestra una escena del día de ajuste de cuentas con el ser humano ahí en San Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que hacedores de maldad? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Profetizar, expulsar demonios o hacer milagros son obras inicuas. ¿No fue el mismo Señor Jesús que dijo: y estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Entonces preguntamos: ¿cómo hay hombres que en el día final se pierdan habiendo hecho todo esto? ¿Por qué Jesús dice que hicieron obras inicuas? ¿En qué sentido son inicuas? El apóstol Pablo explica este misterio en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, al final de él. Y dice así: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tome nota porque es sumamente importante esto. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ve? No basta con hacer cosas buenas para ser cristiano. Porque hasta las cosas buenas que el hombre hace, si no fueren frutos de una vida de comunión con Jesús, frutos de la fe, son obras pecaminosas. A los hombres que reclaman en el día final, Jesús les explica por qué se están perdiendo. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿ves? No es meramente asunto de expulsar demonios y de hacer curas milagrosas. Es más, mucho más. Es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito nuestro Señor. No os conozco, dice Jesús. ¿Cómo que no? ¿No estaba yo en la iglesia todos los días que había culto? ¿No tenía yo un cargo en la iglesia? ¿No era yo un predicador de multitudes? Yo conozco predicadores fraudulentos que lo que menos tienen es fe. Nada de eso cuenta. Es ahí donde están los enemigos interiores, los que no veo, ocultos dentro de mí,
los más peligrosos y los que finalmente pueden llevarme a la perdición. ¿Cómo vencer a los enemigos ocultos? Porque al final de cuentas yo puedo defenderme de aquel que se burla de mi fe. Yo puedo enfrentar a los que me llevan a la prisión por causa de mi fe. Pero ¿cómo puedo defenderme del enemigo que ni siquiera sé que existe? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le estaba dando el secreto de la victoria. Y también estaba diciendo lo que Pablo explica con otras palabras en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12 que leo para ustedes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo invisible, que se nos presenta en forma de orgullo, de soberbia, de celos, de envidia, de egoísmo, de codicia y males semejantes. ¿Cómo vencer a esos enemigos ocultos que se agazapan en lo más íntimo de nuestro carácter y personalidad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, pregunta Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos aconseja el apóstol Pablo. Separados de mí, nada podéis hacer, vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, concluye el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 35, 37 y 39. Gloria a nuestro Señor, bendito nuestro Señor. Un día Juan, me refiero al apóstol Juan, llegó al Señor Jesús cargando los harapos de una personalidad desfigurada por el pecado. Llevaba un sobrenombre que combinaba con su carácter explosivo: Hijo del Trueno. Pero él estaba cansado de cargar los problemas planteados por su carácter tan difícil. Pero fue Jesús tal como era. Y luego permaneció a su lado todo el tiempo. Jesús tenía 12 discípulos. 11 de ellos podrían ser considerados buenos miembros de iglesia. No robaban, no mataban, no adulteraban. Pero el apóstol Juan salía de esa mediocridad de ser apenas un buen miembro de iglesia, porque él pasaba horas a solas con Jesús. Lo que lo llevaba a buscar a su maestro era justamente el hecho de estar consciente de su temperamento rudo, difícil. Las personas que a juicio de ellas son buenas no necesitan a Jesús.
creen que les basta con ser buenos miembros de iglesia. Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Yo te pregunto, ¿tú ya hiciste eso alguna vez? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con el Cristo en quien tú crees? ¿Y qué tipo de creer es el tuyo? Porque la diferencia entre Juan y los otros 11 solo se advirtió cuando llegó la persecución. Tú nunca sabrás cuál es la calidad de tu cristianismo hasta que tengan que enfrentar turbulencias en tu vida, situaciones difíciles, donde vas a tener que tomar decisiones. 11 discípulos abandonaron al maestro. El único que quedó hasta el fin al lado de Jesús fue Juan, a quien también el Señor le encomendó el cuidado de su propia madre. Después de su resurrección, nuestro Señor ascendió al cielo. Y Juan continuó pasando mucho tiempo a solas con Jesús. Es la persona del Espíritu Santo. Y un día lo encontramos ancianito allá en la isla de Patmos. Debía tener entonces como 100 años. Nadie más lo llamaba hijo de trueno. Ahora todos lo conocían como el discípulo del amor. Dime, ¿en qué momento cambió el carácter de Juan? ¿Puede él o alguien determinar el momento exacto en que dejó de ser el peleador para volverse el dulce ancianito que ahora era? No. Él acudió a Jesús, convivió con él, y en ese compañerismo diario el carácter de Jesús se fue reproduciéndose en Juan. Gloria a nuestro Señor, bendito, alabado sea. ¿Estás cansado de luchar y luchar y no conseguir nunca la victoria que anhelas? ¿Estás siendo constantemente derrotado por enemigos interiores que están en tu propio carácter? Son ellos tanto que a veces tú sientes que no vas a conseguir vencerlos. Ve a Jesús, tal como estás. Pon todo en sus manos. El presente, el pasado y el futuro. No te apartes de Él, aprende a vivir con Él las 24 horas del día. Permite que Jesús participe de tus sueños. Permite que Jesús participe de tus planes, de tus luchas y tristezas. Depende de Él y te sorprenderás con los resultados que aparecerán en tu vida. Los fariseos podían expulsar a aquel hombre de la sinagoga, pero no podían expulsar a Jesús de su vida. Ahí estaba para siempre el secreto de su victoria. Por eso Jesús le preguntó, y te pregunta a ti hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos. ¿Cómo no glorificar tu nombre, Señor? Tú eres el que cambia las vidas. Tú eres el que levanta al que está caído. Tú eres el que transforma, Señor. Tú eres, Padre Santo. Solamente tú. Nada podríamos hacer si tú no estás con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Señor, que esta palabra forme raíces permanentes en los corazones de nuestros hermanos, hermanas, de aquellos que nos han escuchado, y que no sean oidores olvidadizos, sino que sean hacedores de esta tu palabra. Tu palabra es la verdad.
Gloria a ti, Señor, bendito Dios, siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Es difícil, amados hermanos y hermanas, mantenerse en Cristo.
Para mí también fue sumamente difícil cuando comencé a caminar con el Señor. Muy difícil. Hasta me recuerdo que hace muchos años atrás escribí un poema en referencia a lo difícil que era permanecer en los caminos del Señor. Ahora ya, en estos tiempos, como siervo del Señor y pastor de esta iglesia, había estado sintiendo como que yo estaba arando en el agua. Usted sabe lo que es arar en el agua. Arar en el agua no deja surco, no deja huella. Entonces había esa preocupación en mí, porque he visto también tanta gente que en desaliento han dejado sus células, ya no aparecen en los cultos. Y esa era la pena que estaba sintiendo. Pero he estado mirando los comentarios exegéticos que han hecho algunos hermanos y hermanas de unos pasajes del Evangelio, que justamente también se habló del ciego de nacimiento. Y eso me hizo sentir nuevamente entusiasmado, porque me hizo ver que no he estado yo arando en el agua, que están quedando surcos muy profundos, comentarios exegéticos que son excelentes. Han demostrado que han estado aprendiendo, han estado creciendo, y eso me hace sentir orgulloso. Y lo digo porque si usted siente que es muy difícil para usted vivir la vida cristiana, y usted crea que, claro, el pastor, porque es pastor, él no tiene problema, no se imagina usted lo difícil que ha sido para mí. Pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que aprovecho yo a ustedes a invitarles a la escuela dominical, que continúa luego de que salgamos de este culto. Porque es sumamente importante esos estudios. Esos son los estudios que nos hacen crecer en la fe, nos hacen madurar en el conocimiento de la palabra. Así que los dejo invitados, y ahora vamos a alabar al Señor. Que Dios les bendiga mucho. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
Cristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres